un par de segunditos que dice que la grabación se iniciará pronto. Bueno, parece que ahí está grabando. Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la clase 303, que son estados límites, ¿sí? Y este es el temario de todo lo que es esta clase. Vamos a hablar un poco sobre los teoremas inferiores y superiores. Vamos a aplicar esos teoremas al caso de capacidad de carga de fundaciones, ¿sí? Y acá yo les voy a prometer que al final de la clase ustedes son capaces de calcular el tamaño de una base, que es un elemento estructural que sirve para transmitir cargas al suelo, ¿sí? Entonces, si uno tiene un edificio y ese edificio apoya en el terreno, uno, entre el edificio y el terreno, uno dimensiona unas fundaciones, unas bases, y esas bases van a tener que tener una dimensión determinada como para que el edificio no se hunda, no penetre dentro del terreno, ¿sí? Y para que sea seguro, ¿sí? No queremos hacer un edificio y que de repente se empiece a meter el edificio dentro de la masa de suelo, ¿no? Tenemos que dimensionar las bases como para que el suelo reaccione y sea capaz de equilibrar el edificio o la estructura que estemos haciendo. ¿Ah? Y fíjense que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes como ingenieros van a salir de la facultad y seguramente van a calcular alguna estructura, ¿sí? Metálica, de hormigón, y bueno, va a llegar un momento donde esa estructura está apoyada en el suelo, ¿sí? O en un macizo rocoso, pero bueno, entonces probablemente en una masa de suelo y van a tener que dimensionar una base, ¿sí? Así que lo que vamos a ver hoy tiene aplicaciones prácticas en su carrera. Vamos a ver también la aplicación del teorema inferior y superior al tema de los empujes de suelo, ¿sí? Cuando tenemos que hacer una excavación y colocamos una estructura de contención, ¿sí? Para evitar que ese suelo que acabé de excavar no se me caiga. Bueno, tengo que de alguna manera determinar cuánto empuja el suelo, ¿está? Y después vamos a ver algo llamado saltos de desplazamiento y líneas características, que hay que estar relacionado con la teoría de la plasticidad. Vamos a ver teoremas límites inferior y superior. Supongo que en otras materias algo habrán leído de esto. Nosotros no nos vamos a meter mucho en la teoría dura, ¿sí? Pero seguramente si vieron estabilidad 2, 1 y 2, o 3, se ve un poco mejor esto. Bueno, hay dos teoremas, ¿sí? Uno, el llamado teorema estático, y otro es el teorema cinemático. ¿Está? Teorema estático se lo llama teorema del límite inferior. Y el teorema cinemático también teorema del límite superior. ¿Quién me está diciendo esto? Es un teorema que me sirve para determinar cargas de falla, ¿sí? Simplemente que uno viene por la parte de abajo, o sea, uno me da una capacidad de carga que va a ser menor que la real, y en cambio, cuando aplicamos el teorema del límite superior, me va a estimar una carga que es mayor que la real. ¿Está? O sea, yo tengo una carga real que está acá en el medio. Bueno, si aplico el teorema del límite inferior, hay varias cosas que puedo hacer, pero por más que las haga bien, siempre me acerco por el lado de la izquierda, ¿sí? Siempre voy a llegar a un valor de carga, de falla, que es menor que la real. En cambio, si yo aplico el teorema del límite superior, siempre voy a tener una carga de falla que es mayor que la real. ¿Está? Ahora bien, el teorema del límite inferior lo que hace es asumir un campo tensional en equilibrio con las acciones exteriores. Significa que uno
adopta un campo tensional, o sea, un estado de tensiones en un medio, está en equilibrio con las acciones exteriores. ¿Está? Y que ese estado tensional respeta las ecuaciones constitutivas. ¿Sí? ¿Qué significa respeta las ecuaciones constitutivas? No puede haber un estado de tensión que, por ejemplo, implique unas tensiones que son mayores a la de fluencia del material, por ejemplo. ¿Está? Y en cambio, el teorema del límite superior, a diferencia del teorema del límite inferior, no plantea un campo tensional, un estado de tensiones en un medio, sino lo que hace es plantear un mecanismo. ¿Sí? Y con ese mecanismo lo que hace es calcular trabajo. ¿Sí? Se plantea un mecanismo, se da una deformación virtual y se calculan trabajos y energías disipadas. Por supuesto, también se respeta la ecuación constitutiva que uno esté usando. ¿Tá? En general se utiliza la de Mohr-Coulomb para los casos de geotecnia. Pero bueno, la carga máxima que me da este teorema va a ser mayor que la real. Y la carga que me da este teorema siempre va a ser menor que la real. ¿Está? Entonces, si queremos saber la real, tendríamos que aplicar ambos teoremas, y si justo adoptamos un campo tensional determinado y adoptamos un mecanismo determinado, de manera que ambos teoremas me dan la misma carga de falla, significa que esa es la carga de falla real. ¿Está? Muchas veces en ingeniería no nos importa saber el valor exacto, lo que queremos tener es un orden de magnitud. ¿Sí? Supongamos que el teorema del límite inferior me predice una carga de falla de 0,9 y si aplico el teorema del límite superior me predice una carga de falla de 1,1. Bueno, yo ya sé que la carga real va a estar entre 0,9 y 1,1. ¿Está? Y quizás ese valor es suficientemente alto para los esfuerzos en los que yo estoy trabajando. Entonces, no me preocupa saber con precisión cuál es la carga de falla real. ¿Está? Todo depende de qué es lo que uno quiere y el esfuerzo que uno invierte en determinar ya sea un campo tensional o un mecanismo, de manera que estos dos valores se vayan acercando uno a otros. ¿Me explico? Bien. Hay una hipótesis en el teorema superior que es la del mecanismo asociativo. ¿Se acuerdan qué tenía implicado el tema de la asociatividad? Esto es de la clase anterior, ¿sí? De la que dio Camilo. ¿Quién recuerda qué tiene asociado un mecanismo asociativo? ¿Quién me puede dar alguna explicación relativamente sencilla? Bueno, recuerden que había una función que se llamaba una función de fluencia, ¿sí? Que es una expresión matemática que de alguna manera me dice cuándo el material entra en falla. ¿Está? Si esa función era menor a 0, significa que el material no estaba en falla, y cuando era igual a 0, significa que el material ya estaba en falla. ¿Está? Ahora bien, ¿qué le pasa al material cuando entra en falla? Empieza a deformarse, empieza a haber deformaciones plásticas. Necesito una función que me diga cómo se mueven, cómo son esas deformaciones plásticas. ¿Está? Entonces, a esa función que me dice para dónde se mueve, cómo se producen esas deformaciones plásticas, la llamamos potencial plástico. ¿Está? Y decíamos que había un mecanismo asociativo cuando la función de fluencia y el potencial plástico tienen la misma expresión matemática. ¿Está? Entonces, solo cuando ambas funciones tienen la misma expresión matemática, decimos que hay un mecanismo asociativo. ¿Está? Bien, lo que estamos viendo acá son
para el caso de un material que puede ser un suelo con comportamiento no drenado y otro con comportamiento drenado, cómo son las deformaciones plásticas, ¿sí? Recuerden que la deformación plástica es perpendicular siempre a la recta intrínseca, ¿está? Bien. Aplicación de capacidad de carga a las fundaciones. ¿Qué es una fundación? Voy a subir acá un poco el paintbrush. Sabemos que un edificio está compuesto por un edificio realmente tiene una estructura de hormigón armado, acá en la capital de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Los elementos verticales que acabé de dibujar son columnas, los elementos horizontales son vigas, ¿sí? Y voy a dibujar un poco en perspectiva, perdón por la desprolijidad, pero estoy dibujando con el mouse. En profundidad podemos tener otra columna ahí, otra columna ahí, y entre las vigas tenemos un elemento plano, que es una placa, que lo llamamos losa, ¿está? Entonces tenemos la losa que transmite la carga a las vigas, la viga transmite carga hacia la columna, y la columna lo tiene que transmitir la carga al suelo, ¿está? En algún momento voy a tener el suelo ahí. Entonces, ¿cómo hago para evitar que la columna no punzone el suelo? Bueno, lo que hay que hacer es hacer un elemento que lo que haga es aumentar el área de esa columna, ¿sí? Este elemento, que es el que estoy dibujando acá, fíjense que hay un ensanchamiento de la columna. Típicamente esta columna podrá tener 30 centímetros por 30 centímetros de sección, y esta base puede tener 2 metros por 2 metros, ¿está? Pero, digamos, hubo un ensanchamiento de la columna, se transformó en algo bastante más ancho. A todo este elemento se lo llama base aislada, ¿sí? Y fíjense que intuitivamente no sabemos bien cómo funciona, pero sabemos que si a un alfiler le aumentamos el área de la punta, cuando la queremos empujar hacia abajo, digamos, si la aumentamos a 2 metros por 2 metros, va a ser difícil meter la columna y la zapata dentro del suelo, ¿sí? Funcionarlo. Si por supuesto no lo metemos, no hacemos ese ensanchamiento, fíjense que esto va a soportar muy poca carga. Enseguida va a querer penetrar y desplazar el suelo que tiene por debajo de la punta. ¿Ah? Entonces, eso es una base aislada. Es una manera típica de fundar estructuras metálicas, de hormigón, de madera, en el suelo. ¿Está? Ahora bien, esto que está acá representa, voy a cambiar de puntero, esto que está acá representa la base. ¿Está? Y esa base tiene una carga, que es esta flechita que está acá, que por supuesto apunta para el centro de la Tierra, ¿sí? Porque la gravedad tiene esa dirección y sentido. Y fíjese que esa columna tiene una carga P, que es una fuerza puntual, ¿sí? Y está apoyada en el área B. B larga es el ancho de esta zapata. ¿Está? Bien. Entonces tenemos en gris, tenemos nuestra zapata, ¿sí? Con un ancho B, y tenemos una carga distribuida acá que vale Q. Vamos a dibujarla. Ahí hay una carga distribuida que vale Q. Y yo quiero averiguar cuál es la carga última. Por eso tiene un subíndice U. Q
última. ¿Tá? Si por supuesto esta es última, acá tengo una PU. ¿Cuál es la carga última que puede tener esa columna de manera que no se hunda en el terreno? Bien, eso es lo que vamos a tener que averiguar. Vamos a aplicar el teorema inferior. Esto significa que tenemos que plantear un campo tensional en equilibrio, ¿sí? Que son estos cubitos que están acá. Ahora vamos a ver bien qué significan. ¿Tá? Pero lo que voy a plantear es en esta zona y en esta zona un estado de tensión en equilibrio, ¿sí? Y vamos a asumir por un momento que el suelo tiene un comportamiento no drenado. ¿Tá? Si tiene un comportamiento no drenado, la recta intrínseca en el diagrama tau sigma es una recta horizontal, ¿sí? Con valor SU, la resistencia del corte no drenada. ¿Tá? Ahora bien, fíjense que al lado de la base, acá puede haber una carga distribuida, ¿sí? Esta carga distribuida, que vale Q, puede representar, por ejemplo, el peso del suelo que está por encima de este nivel. ¿Tá? Imaginemos que por un momento la zapata yo la coloqué a 1 metro de profundidad con respecto a la superficie. Perfecto. Entonces, esa carga Q tranquilamente puede ser el peso del suelo de 1 metro de espesor. ¿Tá? Tendré que averiguar cuál es el gamma de este material, este suelo, lo multiplicaré por 1 metro, que es el espesor de suelo que hay por arriba del plano de fundación, ¿sí? Hasta la superficie, y ahí determino el valor de Q. Perfecto. Ahora bien, yo ahora empiezo, recuerden que tengo estos dos cubitos, el de la izquierda y el de la derecha, y ahora esos cubitos tienen que estar equilibrados. Entonces, empiezo a plantear relaciones entre ellos. Bien. Hay una relación entre sigma H1 y sigma B1, que es esta que está acá. ¿Por qué? Porque vuelvo para atrás. Recuerden que debemos respetar siempre la ecuación constitutiva, ¿sí? Como yo estoy averiguando la carga de falla, bueno, voy a plantear que todo este estado de tensiones, todas sus circunferencias de Moore, no voy a plantear este caso. Voy a plantear que el sigma H1 es suficientemente grande como para que la circunferencia de Moore toque a la recta intrínseca, ¿sí? Ahora bien, sabemos que este sigma B1 yo lo puedo igualar a este Q, y es lo que está acá. Y ahora sé que la relación entre sigma H1 y sigma B1 es esta que está acá. Y eso lo puedo ver en esta circunferencia de Moore. ¿Cuánto puede aumentar sigma H para que no caiga en una zona prohibida, que sería la de ese círculo que estoy dibujando ahora? ¿Está? Esto no puede ser posible. Esto está prohibido. Entonces, sigma H1 tiene que ser 2 veces SU, que es esa recta que está ahí, más sigma B1. Es lo que está planteado acá. Sigma B1 más 2 veces SU es igual a sigma H1. Y puedo hacer igual análisis, un análisis similar, para el bloquecito, el elemento diferencial de análisis que estoy poniendo a la derecha. Simplemente que ahora sigma B2 lo voy a igualar a Q sub U. ¿Está? Por eso acá está sigma B2 y es igual a Q. También voy a relacionar que sigma H2 es igual a sigma H1. ¿Sí? Estoy planteando el equilibrio en la frontera entre ambos elementos.
Esta es nuestra fórmula. De esa manera, cuando acá aparezca sigma H2, puedo reemplazarlo por este valor que calculé arriba. Entonces, ¿cuánto puede ser sigma B2 como máximo? Y sigma B2 puede ser sigma H2 más 2 veces SU. Estos 2 veces SU. Ok, ¿qué es lo que está planteado acá? Hacemos un reemplazo, metiendo acá sigma H2, lo que tenía acá como sigma H1, llego que la carga última es igual a 4 veces SU más Q. O sea, por medio del teorema inferior, y caso de un material con comportamiento no drenado, pude determinar un límite inferior de la carga última de esta base. Vamos a poner números. Sí. O sea, entiendo que vos tenés esas Daniel, ecuaciones para que cumpla el círculo de Moore, pero no entiendo por qué los dos círculos se chocan ahí. O sea, por qué se tienen que chocar. voy a borrar. Esto se borra. Acá. ¿Cuántos círculos? Bien. Espero que no se me cierre. Bueno, se me cerró. Acá estoy. Bien. ¿Por qué se tiene que tocar acá en este punto? Sí, Porque retrocedo. Fíjate que acá dice campo tensional en equilibrio. Es una condición necesaria. Bajo de vuelta. ¿Sí? Y esta tensión acá vale 1 y esta tensión acá vale 2. Bueno, las tensiones horizontales en esta zona no están en equilibrio. ¿Me explico? Por eso tengo que forzar a que sigma H1 sea igual a sigma H2. ¿Me seguís? perfecto. Gracias. Por favor. Bien, vamos a poner un valor numérico. Imaginemos que el SU vale 20 kPa. Vamos a ver qué carga última llegamos. Esto es SU. Y vamos a suponer que acá hay 1 metro de suelo, ¿sí? Y el gamma de este material vale 20. 20 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Cuánto vale Q? O sea, ¿cuál es la carga última que puedo aplicar antes que esto falle? Según esta teoría, ¿no? Del límite inferior. A ver, hagamos 4 por 20, tenemos 100, ¿no? 100 kPa más, ¿cuánto vale Q? Si esto era 1 metro. Es 20 por 1, gamma por 1 metro, ¿no? Vale 20, pero te queda en total QU 100, porque 4 por 20 es 80. Perdón, tenés razón. Acá es 80. Dice uno no está. Córrenlo. Y entonces te queda 100 en total. 100 kPa. O sea, fíjese que esto es independiente del ancho B. No me quedo en función del ancho B. Ok, este es un caso muy particular. En otros casos podrás estar en función de B. O sea que un suelo con 20 kPa de SU, ¿es un suelo blando o es un suelo muy resistente? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la sensación de ustedes?
¿Tienen idea? ¿Qué piensan? Bueno, es muy difícil porque ustedes todavía no tienen órdenes de magnitud, como para saber si una resistencia no drenada de 20 kPa es mucho o es poco. Es poco, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a la zona costera del Riachuelo o del Río de la Plata, ¿sí? Y excavamos un poco, vamos a encontrar un material arcilloso. Es una arcilla blanda, ¿sí? Es una arcilla que ha traído el río y se ha depositado. Bien, esa arcilla blanda tranquilamente puede tener una resistencia no drenada de 20 kPa. ¿Está? Esto ¿no? Estoy tratando de mostrarles cómo se ve un suelo con 20 kPa de SU. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Este es un estudio de suelo que se hizo hace poco en la zona del Riachuelo para una planta. Esta es una zona de Dock Sud. ¿Está? En la zona de Dock Sud se está construyendo una planta de pretratamiento de residuos cloacales. ¿Está? Y hay excavaciones, hay que hacer un análisis de estabilidad de taludes y pedí a mi cliente que tome unas muestras inalteradas de un material arcilloso que se encuentra por esta zona y que me determine la resistencia no drenada. Fíjense, este es un ensayo SPT típico. ¿Está? ¿Ven este material que está acá? Es que clasifica como CL, SM, CH, MH, CL, ML. Fíjense que tienen dos golpes. Bueno, acá hay una lente media rara, pero estamos hablando de un material muy poco resistente, ¿sí? Fíjense que estos son cada metro. El estudio partió desde cota 17 y fíjense que a partir de cota 750 para abajo tenemos todo este material arcilloso. Bien, por suerte hay unas fotos de ese material. Fíjese, esta es la probeta de ese material arcilloso ensayada en una cámara triaxial y dio un SU de 6,5 kPa. Ese dio extremadamente bajo. Lo normal es que dé este valor, 17 kPa, 20 kPa, 15 kPa. ¿Sí? Fíjese que es un material como si fuera una plastilina. Este dio 18 kPa. Y este dio extremadamente blando, menos de 5 kPa. ¿Ah? Pero es raro que dé tan bajo. Bien, esto era para mostrarle un poco de que en ese material arcilloso, si nosotros quisiéramos hacer una base, ¿sí? Obtendríamos un QU de 100 kPa. ¿Ah? Por supuesto que nosotros, si queremos hacer una estructura y fundarla arriba de ese material, no vamos a diseñar esa estructura para que transmita 100 kPa. Esto ya en 100 kPa es donde falla, ¿sí? Por supuesto que este valor lo vamos a dividir por un coeficiente de seguridad, que podrá ser 3, y bueno, esto dará una carga admisible que estará alrededor de los 30, 35 kPa. ¿Está? Entonces, yo puedo transmitir al terreno, usando esta teoría, ¿sí? Unos 35 kPa, pongámosle, de manera segura, ¿sí? ¿Qué significa este coeficiente de seguridad? Y bueno, vieron las muestras que les mostré recién. Yo tomé 20 kPa de SU, pero en algunos voy a dar un poco más bajo, en otros quizás dar un poco más alto. Hay incertidumbre sobre cuánto vale realmente SU. ¿Está? Después, hay incertidumbre sobre lo que vale Q.
yo les dije, acá hay 1 metro, perfecto, 1 metro es 1 metro, acá hay en la China, no hay ningún lugar a duda, pero les dije que el gamma era 20. ¿Qué pasa si el gamma es 19? O el gamma es 18. Si baja este valor, me baja el QU. No voy a tener 100, voy a tener 90, 95, no lo sé. ¿Entiende? Hay incertidumbres en los datos de entrada, ¿sí?, que me van a afectar al valor de la carga última. Por eso yo no puedo aplicar 100 kPa, no puedo colocar una estructura que me transmita al terreno 100 kPa. Tiene que ser algo mucho más chico. ¿Está? ¿Cuánto más chico? Y depende de las incertidumbres de los parámetros de entrada. También depende de la teoría que esté aplicando. ¿Está? Por suerte estoy aplicando una teoría que es la teoría del límite inferior, así que este valor de 100 kPa es un valor conservador, porque yo sé que si yo hubiera calculado el valor real, me tendría que dar más que 100 kPa. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Si hay alguna duda, por favor me consultan. Alguien se tomó el trabajo de calcular la solución exacta, no importa cómo. Pero fíjese que esa solución exacta es 2 más pi por SU. ¿Cuánto es 2 más pi? Hagamos simplificadamente que pi vale 3. 3 más 2, 5. Bueno, en vez de 4, hubiera tenido que tomar un valor de 5 veces la resistencia no drenada. 5 por 20 más otros 20 hubiera dado 120. ¿Está? O sea, considere que el Q vale 100, pero en verdad valía 120 porque yo estaba aplicando una teoría del límite inferior. ¿Está? Por supuesto que si yo aplicara, y eso lo vamos a ver en la próxima filmina, perdón, en vez de el teorema inferior, aplicamos el teorema superior, ¿sí?, y seguimos considerando que el material está drenado. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es plantear una superficie de falla. En este caso, vamos a utilizar la superficie de falla más sencilla que se nos puede ocurrir. Por ejemplo, una circular, que es la que está dibujada acá. Y tenemos que asumir un desplazamiento virtual. Ese desplazamiento virtual lo vamos a asumir como que toda esta masa de suelo, la que está acá, metida en ese medio círculo, rota alrededor del punto O. Rota un infinitésimo, por lo tanto, hay que haber un giro θ. ¿Está? Y ahora bien, planteo una superficie de falla, en este caso circular, planteo una deformación virtual, en este caso un giro, y ahora calculo trabajo. Trabajo de las fuerzas interiores y exteriores. Bien. Tengo el trabajo de la fuerza P, la fuerza exterior que está aplicada en esta zona. ¿Sí? Fíjense que, ¿se acuerdan? Trabajo de la fuerza por desplazamiento. Perfecto. La fuerza la conozco, vale P. Acá podría poner también PU, ¿no? Y es una Q. Tengo la PU por el desplazamiento virtual asociado a la posición de esa resultante. ¿Y cuánto vale? Vale, ¿se acuerdan que era la distancia con respecto al punto de giro por tangente de phi? Como es un giro infinitesimal, la tangente se asemeja al giro. ¿Está? Por eso, acá aparece V sobre 2. V ya sabemos que es el ancho de la base. V sobre 2 es la distancia entre la resultante y el punto de giro, por θ. Ahora bien, el trabajo de las demás fuerzas van a ser, fíjese que acá en esta superficie de falla, si esta masa de suelo se quiere ir para allá, va a generar una reacción del suelo que está del lado exterior
con sentido contrario. ¿Cuánto vale esta tensión de corte? Y vale SU. ¿Ah? Entonces, tengo que calcular el trabajo de esta SU en toda esta superficie de falla. Y eso es lo que está calculado acá. Fíjese que esta pi por B es la longitud de esa superficie de falla. Está multiplicado por SU. ¿Sí? Ahí yo tengo una fuerza. Por eso es que SU tiene unidades de kilopascales. Pi por B tiene una unidad de longitud. Acá SU por pi por B ya es una fuerza. Y esa fuerza la tengo que multiplicar por el brazo palanca. ¿Sí? Es la distancia entre el origen y la superficie de falla. Por eso aparece B por θ. ¿Sí? Es el desplazamiento que se produce en la zona donde está la superficie de falla. Y por supuesto, esta carga distribuida Q, que se encuentra por fuera de la base, también es el trabajo. ¿Sí? Simplemente como es una fuerza distribuida, su resultante está ubicada acá en la mitad. Por eso aparece Q por B, es la fuerza, por el desplazamiento virtual. Θ por B sobre 2. ¿Ah? Si igualamos estos trabajos y despejando, llegamos a que la carga última ahora vale 2pi SU más Q. ¿Está? Por supuesto, como aplicamos el teorema superior, esta carga última va a ser más grande que la que calculamos anteriormente, que era 100. A ver. 2 por pi, estamos hablando de 6 y pico. 6.28. 6.28 por 20 más 20. ¿Cuánto es esto? Casi 130, no lo sé. Que alguno me ayude y me diga cuánto vale eso. Dijimos que esta era 4 por 2, 8, más 20, 100. Dijimos que esta vale 120. Da 145,6. 145,6. Perfecto. Entonces, ven que la cosa se está cumpliendo. ¿Sí? Cuando apliqué el teorema superior, me da una carga de falla más grande que la real. Y cuando aplico el teorema inferior, me da una carga de falla más chica que la real. O sea que el teorema inferior se aproxima por debajo. Y el teorema superior se aproxima por arriba. Por supuesto que, como dije antes, yo puedo explorar otras superficies de falla. ¿Sí? En vez de tomar una circular, puedo adoptar otro tipo, que ahora después vamos a ver en unas filminas más adelante, que podemos adoptar. Y quizás esas superficies de falla me dan cargas de falla cada vez más chicas, y me voy aproximando a 120. Y lo mismo con el teorema del límite inferior. Puedo averiguar otros estados de tensión en equilibrio que me den una carga de falla un poco más alta que 100. Y me voy acercando. Y en una de esas, si tengo suerte, quizás por ambos lados llego al mismo valor de carga de falla. Entonces, bueno, ahí descorcho champán y determiné la carga de falla de mi problema. ¿Está? ¿Se entiende esto? Es relativamente sencillo, pero tiene sus cositas, ¿no? Así como hicimos ese ejercicio de aplicar el teorema del límite inferior y superior para un material no drenado, podemos hacer exactamente lo mismo para un material que tenga comportamiento drenado. ¿Sí? Un material que solamente tenga phi. ¿Tá? Bien. Fíjese que todo es exactamente igual, salvo que ahora la relación entre sigma H1 y sigma B1 no es sigma B1 más 2 veces SU igual a sigma H1, porque acá no tengo SU. Tengo que ponerlo ahora en función de phi. ¿Tá?
Y la manera de relacionarlo es a través de NFI. Entonces, sigma B1 por NFI es igual a sigma H1. ¿Y cuánto vale NFI? Tangente cuadrado 45 más phi sobre 2, si mal no recuerdo. Y lo mismo puedo plantear esa relación entre sigma B2 y sigma H2. ¿Está? Sigma H2 por NFI es igual a sigma B2. Y por supuesto sabemos que se tiene que cumplir que el estado de tensión esté en equilibrio, o sea, tiene que haber equilibrio en esta zona. Por eso planteo que sigma H1 y sigma H2 tienen que ser iguales. ¿Está? Entonces, combinando las fórmulas de arriba, del punto 1 y la del punto 2, llego a ahora que la carga última es Q por NFI cuadrado. ¿De dónde salió esta Q? Bueno, porque Q es igual a sigma B1, ¿no? Acá. Y acá tenemos, voy a borrar todo esto. Acá tenemos la carga que determinamos por aplicación del teorema del límite inferior y acá tenemos la exacta. ¿Está? Avanzo otra filmina más y ahora vamos a aplicar el teorema del límite superior, pero para el caso de capacidad de carga drenada. Y fíjese que acá está la superficie que estamos adoptando. No es una circular, porque va a dar un valor muy alto. Esta es un poco más refinada, y ahora vamos a ver por qué. Es una espiral logarítmica. ¿Por qué se adopta esta curva que se llama espiral logarítmica? Bueno, esa curva es que se tiene un centro, es el centro de la espiral logarítmica. Es esta fórmula que está acá. R0 vendría a ser ese radio, que por supuesto R0 es igual a B, al ancho de la base. ¿Sí? Fíjense que acá hay un θ. Θ es un ángulo de referencia. Para θ igual a 0, R vale igual a R0. Si yo quiero otro R, por ejemplo S, θ vale esto. ¿Está? Y fíjese que tiene un parámetro llamado phi. Es un parámetro que no soy tonto y voy a adoptar que ese parámetro lo voy a adoptar igual a phi. ¿Ok? ¿Y qué ventaja tiene tomar ese parámetro como phi? Bueno, porque la espiral logarítmica tiene una propiedad, y por eso se la utiliza, que es la siguiente. Ten esto es R, ¿sí? Este vendría a ser el θ, el ángulo, ¿sí? Y fíjense que, a ver cómo explico esto. Fíjense que esta dirección, la dirección de R, ¿sí? Está girado un ángulo phi, o sea, es el parámetro que yo metí acá, porque usualmente yo lo tomo como phi, con respecto a una recta que es perpendicular a la tangente, a la curva. ¿Está? Si por un momento pensamos en que esta fuerza que está acá es la combinación de la fuerza normal que actúa perpendicular a esta superficie, ¿sí? Combinada con la fricción que hay ahí. Y esa fricción vale la normal por tangente de phi. ¿Está? Así que esta fuerza que está acá es la combinación de la fuerza normal a la superficie en este punto y a la componente de fricción.
Y fíjese que esa fuerza, para cualquier punto de análisis que estemos analizando, pasa por el centro de la espiral logarítmica. ¿Tá? Entonces, ese parámetro, que en cualquier libro de matemática podría aparecer como alfa, uno adopta que ese parámetro alfa sea igual a phi, para que todas las fuerzas en la superficie de falla pasen por el origen de la espiral logarítmica. Es una propiedad que tiene. ¿Por qué hago eso? Porque de esa manera se me simplifica y todas las fuerzas que están interactuando en esa superficie de falla, ¿sí?, no forman parte de mi problema. Porque si todas pasan por el punto O, no hay trabajo. ¿Está? Por eso vemos que el trabajo de la fuerza PU, eso sigue siendo igual que antes, por la distancia al punto O, por θ. Y fíjese que ahora lo único que entra como trabajo de las fuerzas exteriores es la fuerza Q que está en el plano de nivel de fundación de esta base. Ahora bien, esto es, fíjese que está Q multiplicado por esta distancia. Voy a borrar, así queda un poco más claro. Esta distancia entre acá y acá, esta distancia que está acá, fíjese que vendría a ser R, ¿para qué caso? Cuando θ vale pi. ¿Está? Por eso acá vemos E, pi, tangente de phi por R0. R0 dijimos que valía B. ¿Está? Entonces, lo que está entre paréntesis es esta distancia que está acá, que multiplicado por Q me da una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza está aplicada ahí, la resultante, que lo tengo que multiplicar por la misma ecuación que vi antes, esto que está acá, pero por supuesto dividido 2. Por θ. ¿Está? Y ahí calculé el trabajo de la fuerza Q. Y aplicando el teorema superior, llego a esta carga última, esta expresión. ¿Está? Entonces, fíjese que para el caso de 30 grados, si reemplazamos en cada una de las fórmulas que vimos anteriormente, y por 30 grados, bueno, fíjese las diferencias que hay. Con el teorema inferior, 9 veces Q. Con el teorema superior, 110, y la solución exacta es 18. Esta es muy conservadora, esta totalmente muy poco conservadora, todo lo contrario, es peligrosa, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando analizamos solamente por el teorema superior, porque no sabemos bien dónde está parado, dónde estamos parados. Lo que ya dijimos o adelantamos un poco antes, la solución exacta es cuando ambas coinciden, tanto por el teorema del límite inferior como superior, estático o cinemático. Fíjese que en condición no drenada había un valor, un número por SU más Q. ¿Tá? Es como una expresión general cuando queremos calcular capacidad de carga de fundaciones en condición no drenada. ¿Tá? Fíjese que la solución exacta era 2 más pi, era lo que valía NC. Y habíamos calculado, retrocedo un poco, un par de líneas atrás, habíamos llegado a 4 veces SU por el teorema inferior, y por el teorema superior 2pi, que es 28. ¿Ah? Vuelvo de vuelta al lugar donde estaba.
Por eso, con el teorema estático, partí de 4, pero si voy analizando otro tipo de superficie, otro tipo de estados tensionales, podría llegar a 5,14. Y aplicando el teorema cinemático, esa superficie de falla circular, había llegado un un NC de 6,28, que si yo podría tomar otro tipo de superficie, fíjense, esta es la que analizamos anteriormente. Pero si analizo esta superficie de falla, llego a que el valor de NC vale 6. Si analizo esta otra superficie de falla, ¿sí? Simplemente sigue siendo circular, pero en vez de considerar punto de rotación S, sino un punto más elevado. Puedo llegar a 5,52. Y bueno, si tomo esta superficie de falla un poco más complicada, ¿tá? Esto que está ahí vale phi. O sea, una combinación de superficie plana, circular y plana, llego a este valor, ¿tá? Que es el valor de falla. Tengo una consulta. Sí, por supuesto. O sea que si vos calculás el límite superior e inferior y no te coinciden, el límite superior no te sirve para nada, básicamente. Depende. ¿Te acordás? Retrocedo un poco. ¿Acordás que para el caso de SU 20 kPa, calculé por el límite inferior 100 kPa Sí, de Q? Y si apliqué el teorema superior, llegué a 145. ¿Me seguís? sí, sí. Entonces, todo depende de cuál sea tu problema. Quizás esta diferencia entre 100 y 145 puede ser todo tu problema o puede no representar absolutamente nada, ¿se entiende? O sea, ¿qué tan importante es para mí determinar que la carga real son 120 kPa? Pues si yo calculo estos dos valores, yo no sé dónde está la carga real. Quizás la carga real puede ser 101 o puede ser 144, ¿me seguís? Sí. Entonces no lo sé. Entonces, como no lo sé, depende de tu problema, o sea, del problema que estés resolviendo en la realidad como ingeniero, como para saber si seguís gastando energía en seguir analizando otras superficies de falla u otros estados tensionales, como para achicar esta diferencia que tenés entre estos dos valores, ¿entiendes? Pero en una de esas, vos ya con este valor, ya estás conforme, porque si la carga que vos tenés que colocar en superficie es 20 kPa o 30 kPa, ponele que sea 30 kPa. Sí. Vos ya sabés que aplicando el teorema inferior, llegaste a 100, y si ese 100 lo dividís por un factor de seguridad de 3, ponele, ya sabés que estás en 35, 33. Ya te sirve para resolver tu problema de ingeniería, ¿me explico? Perfecto. Entonces, en ingeniería, vos tenés un montón de herramientas y las usás para resolver tu problema de ingeniería. Y vos tenés que hacer economía de medios, ¿está? Vos no tenés tiempo infinito para resolver el problema. A vos un cliente te va a contratar para que le resuelvas un problema de ingeniería, ¿está? Y no te va a pagar fortuna, te va a pagar el precio de mercado. Y eso representa un cierto tiempo que vos le podés dedicar, ¿está? Si lo resolvés muy rápido, más ganancia para vos. Si te pasás 10 días en resolver un problema que se puede resolver rápidamente, bueno, vas a ser más pobre, ¿se entiende? O sea, tenés que economizar los medios para resolver tu problema. ¿Está? Si el problema es muy crítico o necesitas optimizar esto lo más posible, porque quizás no es solamente una sola base, quizás es 1.000.000 de bases, ¿se entiende? Entonces, ahí sí vale la pena tratar de estudiar cuál es la carga real o achicar este margen entre 100 y 145, porque vos sabés que no vas a hacer una base, vas a hacer 1.000.000. Entonces el ahorro va a ser muy importante. Y quizás tu cliente te lo pague, ¿se entiende? Todo depende de las condiciones a las que estás sometido. Pero sabemos que con tiempo podemos encontrar una solución más ajustada.
Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es, si esto nos toca en la realidad, es ir a buscar los libros que nos den la solución exacta. ¿Está? Perfecto. Alguien ya estudió el problema que vos vas a estudiar y no tiene sentido, salvo por una cuestión de satisfacción académica, primero resolverlo uno y después, bueno, usas directamente el resultado, ¿no? Pero, digamos, hay muchas cosas que usamos los ingenieros, que usamos medio recetas, porque, digamos, otros ya lo estudiaron y te está dando la solución optimizada o exacta. ¿Está? Es así como alguien empezó a plantear diferentes superficies de rotura, ¿sí? Y hasta que llegó a una superficie de rotura que casualmente le dio este valor de NC, pero también aplicando el teorema cinemático, con esta superficie de rotura calculó trabajos y también obtuvo un resultado de NC similar, igual, y bueno, ahí encontró la solución exacta. ¿Está? Ahora, ¿cuánto tiempo tardó la humanidad en encontrar la solución exacta para este problema? No tengo ni idea, pero seguramente un par de días. Y no tiene en este momento mucho sentido que vos te gastes un par de días en tratando de encontrar la solución exacta para cada uno de estos problemas, ¿verdad? ¿Está? Gracias. De hecho, más adelante vamos a ver una ecuación general, ¿sí? Borro un poquitito todo esto. Ven que acá está Q es igual NC por SU más Q, ¿está? Pero este es cuando el material es no drenado. Cuando el material es drenado, fíjense que aparece un término que es Q por algo. ¿Sí? Q por algo, Q por algo. Entonces vengo acá y yo puedo multiplicar yo puedo meter acá un NQ. Que para el caso no drenado, ese NQ vale 1. Pero para el caso drenado, cuando tengo un phi diferente de 0, bueno, perdón, poder tener valores de NQ en función de phi. ¿Está? Esa es un poquito más general y se puede generalizar más aún. No lo vimos, pero fíjense que borro todo esto. Fíjense que en este análisis despreciamos completamente el peso del suelo que está encerrado en este círculo. Y para este caso particular, donde estamos tomando una superficie de falla circular, ¿sí? Y yo agarro esta masa de suelo, ¿sí? O sea, la que tengo a la derecha de esa línea y la que tengo a la izquierda de esa línea. Esa masa de suelo tiene una resultante que pasará por acá. Y la otra tendrá otra fuerza. Esta vale G1, que es el gamma por la superficie del cuadrante derecho. Y esta G2 es la superficie del cuadrante derecho por gamma. ¿Está? Por supuesto que G1, para este caso particular, G1 y G2 valen igual. Y si yo calculo el trabajo, también valen igual. Simplemente que uno hace un trabajo positivo y el otro hace un trabajo negativo. Entonces cuando metemos eso en esta fórmula, se anulan. ¿Me siguen? Pero porque adopté justo una superficie de falla circular. ¿Cómo creen ustedes, para este caso, fíjense, yo divido esto en el cuadrante derecho y tengo cuadrante izquierdo? Bueno, el baricentro de la superficie del cuadrante derecho estará por ahí y ahí aparecerá G1. Y la del otro, y no sé, el baricentro estará por acá y esta es G2. Y por supuesto G2 es mucho más grande que G1 y encima esta distancia son completamente diferentes. Entonces, si yo tomo en cuenta el peso del suelo encerrado por la espiral logarítmica,
seguramente me va a aparecer acá, en esta fórmula, G1, o multiplicado por algo, más G2 multiplicado por algo. ¿Está? Y si empezamos a reordenar términos, seguramente vamos a poder meter acá algo así como, borro algo primero, borro esto. Me va a aparecer un medio de B gamma, N gamma, medio B, creo que me falta medio B gamma, N gamma. O sea, fíjese que hay un término NC que multiplica al SU, un término NQ que multiplica Q, y un término N gamma que multiplica a un término de gamma. Gamma es el peso unitario del suelo, ¿está? Y este N gamma depende de phi. Y este NQ depende de phi. Y este NC también depende de phi. ¿Ah? Esa es la expresión general que vamos a ver más adelante. Que les adelanto que no es exacta, pero es suficientemente exacta a los fines ingenieriles. ¿Qué significa esto? Que no vamos a poder terminar la fórmula completa que les acabé de describir recién por aplicación del teorema estático y cinemático. No van a llegar nunca, porque es la suma de tres mecanismos que son incompatibles entre sí. ¿Está? Pero es una pequeña mentira que todos somos conscientes, pero que la hacemos como para llegar a un resultado de una carga última, con suficiente precisión como para que sea aceptado por nosotros, por ingenieros civiles, que no buscamos un valor exacto, sino que necesitamos un método para calcular una carga última y poder dar una respuesta al constructor. Tenés que hacer bases de 2 metros por 3 metros. ¿Está? Y tenemos que dar una respuesta relativamente rápida, no podemos pasar 2 años tratando de buscar la carga última exacta, no nos interesa. Con que la tengamos con suficiente precisión, X determinado, no sirve. ¿Se entiende? Nosotros no somos científicos, somos ingenieros. Vamos a aplicar el teorema inferior y superior al empuje de suelos. ¿Sí? Estoy quedando un poco el 4 y 20, vamos a llegar bien. Bien, vamos a aplicar el teorema estático. Recuerden que teníamos que aplicar, ¿qué cosa? Determinar un estado de tensiones en equilibrio. Y bueno, si aplicamos el teorema estático a una excavación, fíjense que esta es la parte que estoy rayando, es la parte que hemos excavado, me queda en la parte de la derecha una masa de suelo y tiene que buscar una posición de equilibrio. ¿Está? Bien. El método Rankine adopta una serie de hipótesis. Superficie horizontal, o sea, la superficie del coronamiento horizontal. Ahora vamos a ver bien por qué utiliza esta hipótesis. Y dice que la pared vertical, o sea, la pared vertical es la línea negra, perdón, ahí se me cantó el mouse. La línea negra es la pared vertical, paramento vertical. Sin fricción con el terreno. Significa que entre el muro que yo coloqué acá y el suelo no hay tensiones de corte. ¿Tá? No hay tensiones de corte. Esas tensiones de corte son cero. Entonces, si yo analizo un cubito elemental acá, fíjese que no hay tensiones de corte, solamente voy a tener tensiones horizontales y tensiones verticales. No tengo tensiones de corte, porque dije que las tensiones de corte entre suelo y muro son cero. Entonces, las tensiones verticales las voy a poder
determinar, como figura acá, gamma por z. ¿Tá? Por eso adopté una superficie horizontal, porque de esa manera es más fácil calcular las tensiones verticales. Y aparte, si tuviera una superficie inclinada, no podría haber dibujado el cubito elemental en tensiones principales como lo acabé de dibujar. ¿Tá? Aparecerían tensiones de corte. Y por supuesto, si estoy en estado activo, ¿sí? La tensión vertical está relacionada con la tensión horizontal por N phi. ¿Ah? Esto, el diagrama tau sigma. Esto es phi. Y tengo un círculo de Moore. Esto es sigma b. Y esto es sigma h. ¿Qué relación hay entre sigma h y sigma b? Bueno, es la que figura acá. Entonces, despejando sigma h de la fórmula de arriba e integrando en toda la altura del muro, ¿sí? Por eso hay integración entre 0 y h, de sigma h, llego a esta expresión. Por supuesto, esta expresión es una resultante, es una fuerza. ¿Tá? Y esa fuerza se le llama empuje activo. Significa que todo el suelo está plastificado y esta es la mínima fuerza que tengo que aplicar a ese corte, a ese talud para estabilizarlo. ¿Está? Por supuesto que eso es aplicando el teorema estático del límite inferior. Si aplico el teorema cinemático, tengo que plantear una superficie de falla. Por ejemplo, una superficie de falla plana, como la que vemos acá. Y fíjense que acá abandoné completamente todas esas hipótesis de superficie horizontal como tenía antes, y paramento vertical y encima que no tenga fricción. No, acá yo puedo considerar todo. Fíjense que acá el paramento es inclinado. Fíjense que acá el muro no es vertical, sino que tiene una cierta inclinación. Y además, fíjense que la fuerza que el muro le transmite a este bloque de suelo, que es el que voy a plantear de equilibrio, ese bloque de suelo, hay una fricción entre suelo y muro, por eso esta fuerza está girada en un cierto ángulo L, que por supuesto no coincide con phi, porque acá hay una fricción entre suelo y muro, y acá tenemos una fricción entre suelo y suelo, por eso acá aparece phi. ¿Está? Entonces tenemos el peso W del muro, del bloque de suelo, este triángulo de suelo, que será más o menos complicado de calcular, de acuerdo a la geometría que esté analizando. Tenemos esta fuerza que se encuentra acá, que es la fuerza de fricción que se produce en la zona entre suelo y suelo. Y por supuesto tenemos el empuje E, que es el empuje que el muro le brinda al suelo. ¿Tá? Y por supuesto, si queremos que esta masa del suelo esté en equilibrio, el polígono de fuerzas tiene que estar cerrado. Y por supuesto que acá averiguamos cuánto vale el E, el empuje E, para este plano de falla. Está girado en un determinado ángulo alfa. Por supuesto que no puedo quedarme con un solo resultado. Lo que tengo que hacer es cambiar el plano de falla para otros ángulos alfa y de manera que me quede con el empuje máximo. ¿Tá? Tengo que ver cuál es el empuje máximo que el suelo produce sobre el muro. Por eso tengo que ir haciendo como un barrido, ir cambiando el ángulo alfa,
sea, esto se puede resolver numéricamente, ¿sí? Con una planilla de cálculo, uno va haciendo este cálculo del empuje E para varios ángulos alfa. Y después se fija cuál es el alfa que generó el empuje E máximo. ¿Está? No se les ocurra plantear todo esto analíticamente y calcular la derivada igual a 0 para calcular un máximo y mínimo de la función. Lo pueden hacer, eso ya está resuelto. Ya lo resolvió Coulomb hace como 200 años. ¿Está? Entonces, les evito esa tarea, la vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el resultado final de calcular cuál es el máximo? Hasta aquí todo bien, ¿está claro? Si hay dudas, por favor, me interrumpen. Miren que no estoy viendo el chat, así que no sé si alguno de ustedes me está escribiendo. Bien, por suerte son 17, no se fue nadie, eso es bueno. Es una clase, estoy dando una clase muy interesante. Broma. Vamos a ver el concepto de altura crítica y máxima de una excavación. ¿Se acuerdan cuando aplicamos el método Rankine? Digamos que al empuje activo, a ese término que está ahí. Pero bueno, si le agregamos el término de cohesión, ¿sí? ¿Qué significa el término de cohesión? Que la recta intrínseca pase por ahí y no por acá. ¿Ah? Esta curva intrínseca depende solamente de phi, pero la otra depende de phi y también del término de cohesión, ¿no? De C. Entonces... Sin ¿sí? sostenimiento es sin cohesión, ¿no? Perdón, no escuché. Sin sostenimiento es sin cohesión. Hasta acá, en este caso, era sin cohesión. ¿Está? Sí. Fíjate que acá la cohesión no aparece, porque solamente asumimos que el material era friccionante. ¿Está? Pero si asumimos una recta intrínseca por ahí, bueno, va a aparecer, o sea, la relación entre sigma h y sigma b, aparece un más, perdón, vendría a ser sigma h por n phi más 2c por raíz de n phi. ¿Está? Entonces, si metes todo eso en la integral de vuelta, ahora sí bajo, vas a llegar a esta expresión. ¿Está? Más general. Entonces, fíjate que tenés el diagrama de presiones sigma b, que es función de la profundidad de análisis. Tenés un término, que es el que está acá, que es relacionado con este diagrama verde, que vemos acá, que es la tensión vertical multiplicada por un coeficiente, se llama coeficiente de empuje activo, ¿sí? Que por supuesto si integras ese diagrama verde es esta expresión que tenemos acá. La resultante del diagrama verde es esa expresión que está ahí. Y por supuesto, este término que está acá es la integral del diagrama rojo que tenemos en esta zona. Es el término de cohesión. La cosa que si sumamos las tensiones horizontales es la suma del verde más el rojo para una determinada profundidad. Y eso nos da como resultante el diagrama celeste que tenemos a la derecha. ¿Está? Entonces, fíjense que a muy poca profundidad, por ejemplo a esta profundidad, ¿sí? Fíjense que la tensión verde no le gana a la roja. Por eso gana la roja ahí.
pero a una profundidad grande, por ejemplo esta, la tensión horizontal verde le gana a la roja, a la que está relacionada con la cohesión. Por eso acá ya cambió de sentido. Ahora bien, la expresión esta que está acá es la integral del verde y el rojo. O sea, me está dando la integral, la restante del diagrama azul. Va a haber una determinada profundidad, z, que va a ser igual a h, en la cual la integral me da 0. ¿Está? Significa que la mitad de arriba es igual a la mitad de abajo. Y bueno, esa fórmula, que simplemente sale de despejar de la fórmula de la izquierda igualado a 0, ¿sí? Haciendo algunos pasajes de término, me queda que la altura crítica, ¿qué es la altura crítica? Aquella en la cual el empuje activo da 0. Es la profundidad en la cual el empuje activo da 0. Bueno, se calcula de esta manera. 4c sobre gamma por tangente de 45 más pi sobre 2. ¿Está? Entonces, a ver, averigüemos. Imaginemos que C vale 20 kPa. Vamos al suelo que teníamos antes, 20 kPa. Y C vale 0. ¿Cuánto da esto? Es 4 por 20, 80, dividido gamma 20, pongámosle, sigue siendo 4, 4 por tangente de 45. Tangente de 45 es 1, así que tenemos 4 metros. ¿Está? O sea que podría, en teoría, podríamos tener 4 metros sin colocar ningún sostenimiento. ¿Por qué? Bueno, porque esa altura es la altura crítica. No hay empuje activo, está balanceado. La cohesión del material es tan grande que hace que la resultante total del diagrama de empuje sea igual a 0. Por supuesto, somos ingenieros y sabemos que no vamos a hacer una excavación de 4 metros. Porque la cohesión puede ser menor, pueden haber muchas cosas que tengo que cubrirme. Bueno, quizás se cavaré 2 metros, con tal luz. Ya esas son cuestiones de ingeniería. Bien. Ahora bien, hay materiales que están fisurados, no son continuos. Por ejemplo, el suelo de Buenos Aires, la capital, es un suelo fisurado. Durante su proceso de formación, sufrió procesos que hacen que ese material esté fisurado, se contrajo. Y esa contracción generó fisuras. Y esas fisuras son verticales. Entonces, no es una locura observar que en ciertas excavaciones lo que acabo de dibujar es una excavación, ¿sí? Este es el fondo de la excavación. Y este es el coronamiento de la excavación. O sea, el coronamiento es la parte que está arriba, finalmente en superficie. Y a veces se observa que a una cierta distancia del coronamiento de la excavación, vemos que las baldosas ahí se separaron. ¿Sí? O vemos que aparecen una fisura. Bien, significa que o había una fisura persistente y se abrió porque esta masa de suelo se desplazó en el sentido, dirección y sentido hacia donde estoy excavando. Es lógico que si excavamos esta parte, estamos quitando un apoyo al bloque de suelo que se encuentra acá, lo estamos quitando y algo se va a desplazar hacia adentro de la excavación. Y ese desplazamiento me hace abrir una fisura persistente o me hace formar una. Ahora bien, si se produjo una fisura, no hay continuidad en esta zona. Entonces, si no hay continuidad, tengo que tener mucho cuidado, porque todas los que estuvimos viendo
en Rankine, siempre era un estado de tensiones continuo. No había ninguna discontinuidad en ningún lado. Entonces, si el suelo puede estar fisurado, la expresión que determiné acá no es válida. Y bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que puedo hacer es, no uso Rankine, pero puedo usar Coulomb. Puedo plantear una superficie de rotura, voy a cambiar de color. Puedo usar una superficie de rotura que pase por ahí, por el pie de la excavación, o sea, por acá, y que llegue hasta donde está la fisura. Y puedo asumir que la fisura tenga una profundidad de h sobre 2. ¿Está? ¿Por qué? Y bueno, porque no es... Esto es por experiencia. Se han observado bloques de suelo que se han caído y más o menos se notó que cuando se cae esta masa de suelo, se me cae dentro de la excavación, bueno, lo que me queda es algo así medio vertical hasta la mitad de la altura de la excavación y después un plano que en verdad no es una superficie de falla que no es plana, sino que es un poco curva. ¿Ah? Pero bueno, hagamos de cuenta que esta superficie de falla en la parte inferior no es curva, sino que es plana. Podemos hacer cuentas mucho más sencillas. Podemos aplicar el teorema del límite superior y determinar cuál es el empuje que se hace cero, cuál es la altura que hace que el empuje sea igual a cero, y despejar la altura. Bueno, y esa altura la vamos a llamar altura máxima. No crítica, como para diferenciarla de este caso. La altura crítica no toma en cuenta la fisura y la altura máxima sí toma en cuenta la fisura. Y por supuesto me da una altura menor. ¿Está? Por eso fíjese que acá aparece un 4 y acá en la altura máxima aparece 8 tercios. Y por supuesto es menor que 4. Después todo el resto queda igual. ¿Hasta qué profundidad debe ser la fisura para que esta ecuación se cumpla? Acá lo acabé de decir. Una fisura que sea hasta la altura sobre 2. La altura de la excavación sobre 2. Fíjese que 8 tercios, antes me daba 4 metros. 8 tercios, ¿cuánto es? Es menos de 3, ¿no? 8 sobre 3, 2.66. Para que tengan órdenes de magnitud de lo que estamos hablando. O sea, bajó de 4 metros a 2.66 metros, altura máxima. ¿Te vas? Los 40, estamos en horario todavía. Vamos a ver estas dos cositas que vamos a ver un programa. Saltos en desplazamiento de líneas características. ¿Qué son los saltos en desplazamiento? ¿Se acuerdan cuando aplicamos el teorema estático? Adoptamos un estado de tensiones, que es este que está acá. ¿Sí? Dijimos que esta tensión horizontal es igual a esta que está acá. Y esta tensión vertical es igual a esta tensión que estoy ahí, la sigma F. Y esta tensión vertical que está acá igual a sigma 0. Por supuesto que cumplimos, al hacer eso, que haya continuidad de tensiones. Estamos planteando un estado de tensiones, un campo de tensiones en equilibrio, pero se va a producir un desplazamiento relativo. ¿Por qué desplazamiento relativo? Y porque fíjese que acá la tensión vertical lo que vale, y esta es mucho más grande. Entonces, si las tensiones verticales acá son más grandes que las que están de este lado, por supuesto que si nos imaginamos cómo se deforma esto se va a asentar mucho más que esto. Entonces, no hay una compatibilidad de deformaciones. Pero bueno, el teorema
El teorema estático del límite inferior no se preocupaba por la compatibilidad, simplemente planteaba lo único que pedía era un equilibrio de estado tensional. ¿Está? Pero eso hace que, tengamos un cierto... O sea, a medida que nos alejamos de la realidad, nuestro resultado va a ser de peor calidad, ¿no? Entonces, perdí. Entonces, esta línea que está... La voy a dibujar en rojo. Esta línea que está acá, que me separaba las dos zonas de estado de tensión, es una línea que casualmente se la llama línea de discontinuidad cinemática, que me separa zonas con tensiones uniformes. ¿Sí? Acá hay una zona con tensión uniforme y acá hay otra zona con tensión uniforme. Así que esta línea vertical es una línea de discontinuidad cinemática. ¿Por qué? Porque el desplazamiento a la izquierda no es el mismo que el de la derecha. ¿Está? Y me separa zonas de tensiones, estados tensionales iguales, uniformes. Podemos aumentar la precisión de esto y adoptar dos, en vez de una, dos líneas de discontinuidad cinemática. Y plantear estados de tensiones diferentes en cada uno de ellos. Y por supuesto que estos estados de tensiones tendrán que cumplir compatibilidad de tensiones en esa línea y en esa línea. ¿Tá? Eso siempre lo tenemos que cumplir. Se complicará un poco la matemática. ¿Por qué? Porque tengo que averiguar, tengo que plantear el equilibrio de tensiones en cada una de esas líneas. ¿Tá? Ya no son las tensiones principales que llegan a esa línea. O sea, tengo que hacer trabajo de descomposición. Seguramente va a haber tensiones de corte, además de tensiones normales. Pero no importa, puedo hacer ese trabajo y a medida que voy agregando mayor cantidad de líneas de discontinuidad, voy a llegar a un resultado cada vez más preciso. Por supuesto que si me voy al extremo y separo esta zona en infinitas zonas, seguramente voy a llegar a la solución exacta. ¿Y qué son las líneas características? Son líneas en las cuales el material está en fluencia. Fíjese, nosotros podríamos resolver el problema de la plasticidad asociado al problema que está analizando, ¿sí? Y analizando matemáticamente el problema de la plasticidad, así como para otros problemas analizo el problema de la elasticidad, que vendría a ser averiguar cuál es el campo de deformación de mi problema, sometido a un determinado estado de tensiones. Bueno, cuando uno analiza la plasticidad, determina cuáles son las líneas de características, las líneas donde se producen las plastificaciones del material. ¿Está? En este caso, tanto del lado activo, que son esas líneas que están ahí, como las del lado pasivo. Por supuesto que para averiguar la línea característica tenemos que determinar, analizar la plasticidad del problema. ¿Está? Tenemos que usar toda la matemática asociada a ello. La anterior era una aproximación. Por supuesto que si las líneas de desplazamiento son infinitas, deberíamos tender a resolver el problema exactamente, ¿sí? Lo mismo que con las líneas características. Es un poco lo que se resume acá. Las líneas características son el resultado de la solución rigurosa de las ecuaciones
diferenciales de la plasticidad. Y en cambio los saltos de desplazamiento es una técnica analítica que sirve para el cálculo de soluciones por aplicación del teorema estático. Y la solución exacta son las líneas características, equivale a infinitos saltos de desplazamiento. Es un poco el resumen de lo que veíamos antes. Para cerrar, hay programas que usan los teoremas del límite superior e inferior para determinar cuáles son las curvas, cuáles son las cargas de falla. ¿Sí? O sea, determinan las líneas características. Y por supuesto, determinan, fíjese, para problemas complejos. Bueno, este no es tan complejo, pero no es compleja su geometría, pero fíjese que está muy estratificado. Hay cambios de materiales. Hay 1, 2, 3, 4, 5 materiales. Entonces, si bien su geometría es sencilla, su estratigrafía es bastante compleja. Y bueno, lo que se hace es determinar las cargas de falla para cada una de esas geometrías y problemas. Ahora les voy a mostrar ¿están viendo este programa? Sí, Perfecto. Ustedes, como tienen cuenta de la FIUBA, les recomiendo que se bajen este programa, se llama Optum. ¿Lo han escuchado? ¿Se los han informado de parte del departamento de estabilidad? no, la primera vez que lo escucho. Ok, entonces, ustedes con una cuenta de la FIUBA, que entiendo que todos ustedes la tienen disponible, ¿sí? Pueden bajarse este programa, Optum, O-P-T-U-M, se lo pueden bajar. Cuando se logueen, les piden un correo, qué sé yo, y bueno, de esa manera, no me acuerdo mucho los detalles porque lo instalé como hace 6 meses, pero cada tanto tiempo uno tiene que renovar esa licencia académica. Pero la cosa es que teniendo una cuenta de la FIUBA, te manda un correo el programa para chequear que vos sos el dueño de esa cuenta de FIUBA y te da una licencia gratis académica. ¿Está? ¿Por qué les digo esto? Porque este programa, fíjense, acabé de cargar un programa, un ejemplo de los que ya están hechos, ¿sí? Acá está representada una base y lo naranja es un suelo. Ese suelo, a ver, no es un programa muy complicado de manejar. En un par de horas seguramente van a poder descubrir cómo funciona todo. Pero fíjense que acá está definido un material que tiene como modelo constitutivo el de Tresca, que es similar al de Morculón. Y fíjense que acá está definido una resistencia no drenada SU de 30 kPa. ¿Está? Y está definida esta base, y fíjese que está puesta una carga distribuida de manera de simular una cierta excentricidad de la carga puntual con respecto al eje de la base. Bien, hay un montón de cosas que uno puede regular. Esta es la malla, una malla de elementos que usa el programa para poder determinar carga máxima. ¿Sí? Fíjense que acá hay definida una carga distribuida. Creo que se define por acá. Tiene un valor de referencia de 1 kPa, ¿sí? 1 kPa en un determinado ancho, no importa qué ancho tiene, pero digamos que ya hay una carga definida. Y este programa tiene la ventaja de que uno puede calcular la carga de falla. Fíjese que
Estos son diferentes cálculos que ha hecho el que hizo la persona que hizo este ejemplo, pero el primer caso es LB. ¿Qué significa LB? Lower bound, o sea, límite inferior. Entonces, fíjese que acá determinó una carga, un multiplicador de esta carga. O sea, ¿cuánto tiene que multiplicar esta carga para que entre en modo de falla? Y fíjese que llegó a que hay que multiplicarlo por 864. Y fíjese que acá está definido para esta etapa que aplique un análisis de estado del límite inferior. Así que esta carga que tenemos acá, 864 veces, 865 veces, la carga que tiene aplicada acá, vendría a ser una estimación de la carga de falla aplicando el límite inferior. Si me voy a otra pestaña, debería estar resuelto, es el segundo caso, es también un análisis de estado del límite, pero en vez de aplicar la teoría del límite inferior, aplicó la teoría del límite superior. ¿Tá? Y fíjese que calculó una carga de falla de 934 veces la carga que tenemos aplicada acá. O sea que fíjese que por límite inferior calculamos 864, por límite superior 934. Bien, ojalá yo en mi época hubiera tenido un programa así. Ustedes tienen un lujo, y encima gratis. O sea, les recomiendo que se bajen este programa, lo instalen y jueguen con geometrías de bases, aplicándole cargas y aplicando cálculo de carga de falla a través del límite inferior, límite superior, y a ver qué da. Por supuesto que ustedes ven acá una malla, ¿sí? Por supuesto que este programa, ¿cómo hace para calcular la carga de falla? No puede plantear estados de tensiones artesanalmente como nosotros lo hicimos hoy. Usa la teoría del límite inferior y superior, pero lo usa de una manera y que pueda ser programado en un programa. Entonces la técnica es agarrar al medio, subdividirlo en pequeños fragmentos, elementos, y aplicar la teoría en cada uno de esos elementos. Y después de alguna manera combinar el comportamiento de este elemento con el del lado y el al lado y así sucesivamente. Aplicando en el caso del límite inferior a una teoría de compatibilidad de estado de tensiones, y en el caso del límite superior, internamente lo manejará de una manera como para no violar los preceptos de cada uno de los teoremas. Y después, para generar un poco más de precisión, después lo que hace es colocar mayor cantidad de elementos donde se está produciendo la falla. ¿Está? Por ejemplo, en esta zona no se está produciendo la falla, entonces pueden ver que hay elementos grandes. Y en la zona donde se está produciendo la falla hay elementos más grandes. Entonces, este valor 3 que está ahí es un parámetro que uno le indica al programa cuántas iteraciones dar de manera de colocar elementos más chiquitos donde se está produciendo la falla, con el objetivo de llegar a un multiplicador más exacto. Ahora voy a ver para este problema el campo de desplazamientos. ¿Ah? Entonces, ¿ven cómo falla? Y lo voy a ver, este es por el límite superior, upper bound. Voy a ver el campo de desplazamiento cuando aplicó la teoría del límite inferior, el lower bound. ¿Ah? Bueno, también podemos ver deformaciones, tensiones, algunos valores asociados a la plasticidad del problema. ¿Está?
También tiene otras etapas para calcular el problema elastoplástico. ¿Sí? Esto ya es directamente un programa de elementos finitos. Y después, por cuánto tuvo que multiplicar esta etapa, la elastoplástica, porque acá está resolviendo el equilibrio por haber aplicado la carga que definí arriba de la base. Pero en esta etapa, lo que hace es multiplicar esta carga una cierta cantidad de veces. ¿Está? Y después, bueno, hasta ahí investigué, no sé qué diferencia habrá entre esto y esto, pero ya son 4:56. Está bueno que jueguen un poquito con estos programas y traten de resolver los ejercicios de la práctica aplicando este tipo de programas, ¿no? Y no quedarse solamente con la parte analítica y lo que estamos viendo en clase. No sé si hay dudas, consultas. Bueno, si no hay dudas, consultas, damos 15 minutos y después sigue Camilo. ¿Está? Con ejercicios de la práctica. Vale. Perfecto. Después, cuéntenme si pudieron bajar este programa, si lo pudieron instalar, si pudieron hacer algunas corridas. Denme un feedback. ¿Sí? Creo que el viernes los veo de vuelta. Si no, la persona que los vea les voy a preguntar a ver cómo anduvo esto. Bueno, si no hay más consultas, cortamos ahora y siguen dentro de 15 minutos con Camilo. Gente, un abrazo y buen día a todos, buenas tardes a todos. Nos vemos, gracias. Chao, profe. Bueno.